En el verano de 1812, Napoleón Bonaparte comandaba el ejército más grande que Europa había visto hasta entonces. La Grande Armée, formada por más de 500.000 de hombres de múltiples naciones, cruzó la frontera rusa convencida de que una campaña rápida obligaría al zar Alejandro a negociar. Napoleón había derrotado a todas las grandes potencias del continente mediante batallas decisivas, Rusia no parecía diferente. Sin embargo, aquella invasión no terminaría con una derrota convencional, sino con algo mucho más devastador, la desaparición casi total de un ejército. El plan de Napoleón dependía de un supuesto clave, obligar a los rusos a presentar una gran batalla decisiva. Pero el alto mando ruso eligió otra estrategia. En lugar de enfrentarse directamente, se retiraron de forma sistemática, destruyendo suministros, evacuando poblaciones y dejando tras de sí un territorio vacío. Cada kilómetro que avanzaba el ejército francés lo alejaba de sus líneas de abastecimiento y lo hundía más profundamente en un país dispuesto a sacrificarse con tal de no colapsar. La logística comenzó a fallar desde las primeras semanas. El tamaño colosal de la Grande Armée se convirtió en su mayor debilidad. Los caminos eran precarios, los convoys insuficientes y el forraje escaso. El hambre, la enfermedad y la deserción comenzaron a reducir las filas incluso antes de que se librara una batalla importante. El ejército seguía avanzando, pero ya estaba siendo consumido lentamente por el espacio y el desgaste. Cuando finalmente se produjo el gran enfrentamiento en Borodino, la batalla fue brutal pero inconclusa. Los rusos se retiraron una vez más, y Napoleón ocupó Moscú esperando una rendición que nunca llegó. La ciudad, en gran parte incendiada y vacía, no ofrecía ni suministros ni una victoria política real. Permanecer allí era insostenible, y retirarse significaba enfrentarse a una realidad para la que nadie había sido preparado, el invierno ruso. La orden de retirada marcó el inicio de la verdadera catástrofe. El ejército comenzó a retroceder por rutas ya devastadas, sin alimentos, sin refugio y acosado constantemente por fuerzas rusas que atacaban columnas aisladas. El frío llegó antes de lo esperado y transformó la retirada en una marcha de muerte. Hombres exhaustos caían en el camino y ya no volvían a levantarse. La disciplina se desintegraba y las unidades dejaban de existir como formaciones coherentes. La retirada de Rusia no sería recordada como una simple derrota militar. Sería recordada como el momento en que la Grande Armée dejó de existir como fuerza operativa. Antes de continuar con el video, recuerda suscribirte si estás disfrutando y aprendiendo algo nuevo. Apoya al canal con un like y comenta qué otras batallas quisieras escuchar. Continuemos. La retirada se transformó rápidamente en una pesadilla sin control. Lo que había sido concebido como un repliegue ordenado se convirtió en una marcha caótica a través de un territorio devastado. No había alimentos, los caballos morían por miles y, con ellos, desaparecía la movilidad, la artillería y cualquier posibilidad de mantener la cohesión. Las columnas avanzaban lentamente, dejando tras de sí un rastro de cuerpos congelados. El enemigo ya no era solo el ejército ruso, sino el entorno mismo. El frío llegó con una violencia inesperada. Las temperaturas descendieron de forma abrupta y las tropas no estaban equipadas para soportarlo. Uniformes pensados para campañas rápidas en Europa Central se volvieron inútiles frente al invierno ruso. Los soldados dormían a la intemperie, envueltos en harapos, compartiendo el poco calor que aún podían generar. Muchos no morían en combate, sino durante la noche, simplemente incapaces de resistir una jornada más. La disciplina se desintegró. Las unidades dejaron de operar como cuerpos organizados y pasaron a ser grupos de hombres que avanzaban por instinto. El hambre empujó a actos desesperados, saqueos entre camaradas, abandono de heridos, luchas por restos de comida. Oficiales perdieron autoridad y, en muchos casos, la vida. La Grande Armée, que había marchado como una máquina perfectamente coordinada, se deshacía en fragmentos irreconocibles. Las fuerzas rusas aprovecharon ese colapso. Cosacos y unidades ligeras hostigaban constantemente a las columnas francesas, atacando los flancos, capturando rezagados y destruyendo cualquier intento de reorganización. No buscaban una gran batalla, sino acelerar la descomposición del enemigo. Cada día, la retirada se hacía más lenta y más mortal. Cada kilómetro recorrido costaba cientos, a veces miles, de hombres. El punto crítico llegó cuando los restos del ejército francés se aproximaron al río Beresina.
Para entonces, la retirada ya era una huida. Las rutas estaban saturadas de soldados, civiles y carros abandonados. El cruce del río, bajo presión constante del enemigo y en condiciones climáticas extremas, se convirtió en una escena de caos absoluto. Miles murieron ahogados, aplastados o congelados mientras intentaban escapar. Lo que quedaba del ejército se jugaba su última oportunidad de no desaparecer por completo. Tras la Beresina, la retirada continuó, pero ya no podía llamarse ejército. Era una multitud exhausta avanzando por pura inercia. Napoleón había perdido el control de la situación militar y se limitaba a intentar salvar lo poco que quedaba de su fuerza. La Grande Armée no estaba siendo derrotada en una batalla decisiva, estaba siendo borrada lentamente por el desgaste, el clima y una estrategia rusa implacable. Cuando los restos de la Grande Armée lograron salir del territorio ruso, la magnitud del desastre ya no podía ocultarse. Del ejército que había cruzado la frontera con más de 500.000 de hombres, apenas una fracción seguía con vida y en condiciones mínimas de combate. Muchos regresaron heridos, enfermos o completamente incapacitados. Otros jamás volvieron. No hubo un último enfrentamiento glorioso ni una rendición formal, el ejército simplemente se disolvió en el camino, consumido por el frío, el hambre y el desgaste absoluto. Napoleón comprendió antes que nadie que la campaña había terminado en un fracaso total. Incluso antes de que la retirada concluyera, abandonó al ejército para regresar a París y enfrentar las consecuencias políticas del desastre. Su prioridad ya no era salvar a la Grande Armée, sino preservar el poder que aún le quedaba. Esa decisión selló simbólicamente el final de la campaña, el emperador sobrevivía, pero su ejército había dejado de existir como instrumento decisivo de guerra. Las consecuencias fueron inmediatas y profundas. Por primera vez, Europa vio que Napoleón podía ser derrotado sin necesidad de vencerlo en una gran batalla. El mito de su invencibilidad se rompió de forma irreversible. Prusia, Austria y otras potencias que hasta entonces habían vacilado comenzaron a reorganizarse y a preparar una nueva coalición. La retirada de Rusia no fue solo una derrota militar. Fue el detonante de una reacción en cadena que cambiaría el equilibrio de poder en todo el continente. Desde el punto de vista militar, la campaña demostró los límites absolutos de la guerra napoleónica. La velocidad, la concentración de fuerzas y la batalla decisiva funcionaban en Europa Central, pero colapsaron frente a la profundidad territorial, la estrategia de desgaste y la resistencia total de Rusia. El tamaño del ejército, que había sido una ventaja, se transformó en una condena logística. La guerra había alcanzado una escala que ni siquiera Napoleón podía controlar. Para los soldados, la retirada dejó cicatrices imposibles de borrar. Los relatos de hombres comiendo cuero, caminando junto a cadáveres congelados y abandonando a compañeros incapaces de seguir avanzando se convirtieron en testimonios del horror absoluto. La retirada de Rusia pasó a la memoria colectiva como una experiencia límite, donde la guerra dejó de ser una lucha entre ejércitos para convertirse en una lucha contra la supervivencia misma. A partir de 1813, Napoleón aún lograría reunir nuevos ejércitos y ganar batallas, pero nunca volvería a recuperar la fuerza ni la confianza que había perdido en Rusia. La Grande Armée, tal como había existido, había desaparecido para siempre. Sus enemigos ya no temían enfrentarlo de la misma manera. El equilibrio de Europa se había inclinado, y el camino hacia la derrota final del Imperio francés había quedado abierto. La retirada de Rusia no fue una batalla perdida, fue un ejército borrado por completo sin necesidad de ser derrotado en un solo día. Representó el punto exacto en el que la ambición superó a la realidad y la guerra mostró su forma más implacable. Desde ese invierno, Napoleón dejó de ser el conquistador imparable de Europa y pasó a ser un líder luchando contra un declive que ya no podía detener. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó no olvides suscribirte para apoyar al canal y continuar con más batallas olvidadas. Hasta el siguiente video.